Y en este semanario Departamental TV, ahora desde aquí, desde la linda Villa Hernandarias, aquí estamos parados donde nacía de alguna manera el muelle que hace pocas horas nada más sufrió los efectos del río, la naturaleza. Bueno, de esto, para ello, queremos hoy estar aquí con un gran amigo como es Carlos Alarcón, historiador de aquí de Hernandarias, para conocer la historia misma del muelle y qué nos puede decir o qué ustedes pueden conocer de lo que ha sido este casi centenario muelle que hace muy pocas horas ha desaparecido en el río Paraná. Carlos, bueno, buenas tardes y muchas gracias por recibirnos. No, muchas gracias a vos, Luis. Realmente muy triste como ciudadano, como habitante de la localidad de Hernandarias, sentirnos la pérdida de un emblema como es para nuestra zona turística, para nuestro pueblo, para nuestro puerto, lo que era el flotante, el muelle. El primer muelle que tuvo Hernandarias fue en 1890, más o menos, allá por 1875, el gobierno de la provincia ordena hacer un estudio topográfico en la zona de Hernandarias para instalar un puerto, para exportar, para intercambio comercial. Y se elige el puerto de Hernandarias, en ese momento era conocido como Puerto La Yegua. Ya en 1890 el gobierno nacional aprueba la construcción del primer muelle, que va a ser acá en Hernandarias, que va a ser de madera, que estaba ubicado precisamente donde estaba el muelle que hace pocas horas se llevó, sí, exactamente, que hace pocas horas se llevó el río Paraná. Y bueno, se construyó este muelle allá a principios del siglo XX, el muelle que estaba hasta hace pocas horas, y era un muelle que servía para intercambio comercial. Tenía una vía férrea donde circulaba una zorra, era una estructura de cemento reforzada con quebracho, y servía, como te decía, para exportar. Acá en Hernandarias, inclusive durante la época de la Segunda Guerra Mundial, fue productora de lino y trigo, la zona rural de nuestra localidad, y por ese muelle que dejó de existir, se embarcaba cereales a los países en que estaban en guerra, en la Segunda Guerra Mundial, al igual que el flotante. Por el flotante también se embarcaba cereales y a su vez se recibía materia prima para la gente de Hernandarias, para lo que eran los inicios de nuestra localidad. Fue muy fluido el intercambio comercial que hubo hasta los años 50 prácticamente, que dejó de cumplir un rol de embarcadero, tanto el flotante como el muelle, cuando empezó a haber camiones de mayor porte, empezaron a existir las rutas, por lo tanto el intercambio comercial de la zona del puerto fue reduciéndose, ¿no? Y después terminó siendo un lugar como turismo para nuestra localidad. Bien, aquí entonces se embarcaban barcos que llevaban elementos de la Segunda Guerra Mundial y de hecho también llegaban elementos para la ciudad, entonces decías, sí, para las localidades entonces. O sea, acá venían los barcos fluviales de río, y después obviamente en los puertos de Buenos Aires se hacía transbordo para llevar los cereales, tanto lino como trigo, a los países que estaban en guerra, a los países beligerantes, que dado que Argentina tenía una neutralidad, claro, en la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto podía exportar, vender cereales a cualquier país beligerante, a cualquier país que estaba en guerra. Bien, ¿y hasta qué año funcionó aquí este muelle? Y hasta la década del 50 más o menos, sí, fin del 50, más de eso no, o sea, después dejó de funcionar como, estamos hablando como operativo. Sí. Muelle operativo. Muelle operativo. Después de la década del 50, ¿qué se hizo con este muelle? ¿Qué es lo que, para qué? Como postal turística, como base para pescadores, ¿para qué se utilizó? Para pesca, era para pesca, por ahí amarre de algún barco también. Bien. Sí, para amarre de algún barco que venía, por ejemplo, por algún motivo especial, por ahí que venían a conocer, gente que también amarraban en el antiguo muelle, al igual que en el flotante. El flotante también fue un lugar de amarre de barcos que iban a Asunción del Paraguay, que iban de Buenos Aires a Asunción del Paraguay, y eran también barcos de pasajeros, así como también barcos de transporte de mercadería. ¿Qué historias se pueden recordar de aquí del muelle?
y que hayas vivido, Carlos? No, la pesca, venir a pescar, extrañar, sí, eso sí, venía a pescar a veces a la noche y bueno, pasamos hasta prácticamente el amanecer, sí, pescando, haciendo amigos, gente conocida, gente de otros lados que inclusive se venía a la noche a pescar exclusivamente al muelle, acá en Hernandarias, gente de la zona, de vecinos localidades que querían venir a pescar acá en Hernandarias, bueno, lo hacían desde el muelle porque inclusive desde el flotante estaba prohibido, ¿no? Bien, bueno, como conocedor del muelle, como no conocedor del lugar, Carlos, y los factores que llevaron a que el río se lleve este muelle, que como conocedor del lugar y del muelle, ¿cuál es la hipótesis por qué se fue todo de una vida útil? Pero bueno, ¿qué nos puedes decir con respecto a los motivos del mismo? No, fue por una cuestión sencilla, se van a enojar algunos lo que voy a decir, pero la realidad acá no fue como consecuencia de la creciente o del río, sino fue como consecuencia del abandono, ¿no? Que no se le hizo mantenimiento durante muchos años y esto hizo que el material que estaba construido no resistiera los embates del río, a pesar de que tuvo muchas inundaciones, que inclusive en la fotografía ustedes lo pueden ver, que las inundaciones inclusive tapaban al antiguo muelle y sin embargo resistió por muchos años. Pero ahora, lamentablemente, no lo tenemos más, ahí te reitero, de falta de mantenimiento, por ahí no valorar lo histórico, la historia de nuestro pueblo, como es nuestra zona. Nosotros tenemos un pensamiento distinto por ahí a otras localidades, de otras zonas donde valoran mucho sus tradiciones, sus lugares históricos. Y bueno, creo que Hernandarias, por ser el primer asentamiento poblacional de la provincia de Entre Ríos, por donde entraron los españoles a nuestra provincia, cuando Santa Fe estaba acá enfrente, en Callastá, que es un lugar histórico, creo que hay que poner en valor a nuestro pueblo y por supuesto los lugares históricos de nuestra localidad. Claro, ¿y quién tendría injerencia aquí? ¿La provincia, la nación o todos en su conjunto? Creo que todos tendríamos que hacer algo, es un aporte, me parece. Nosotros como vecinos aportando ideas y bueno, que esas ideas sean recepcionadas por las autoridades competentes, sean a nivel municipal, provincial, nacional. Creo que entre todos por ahí podríamos hacer algo para poner en valor los lugares históricos de nuestro pueblo, que sirven también como lugares turístico, ¿no? Para el turismo, que sirvan para el turismo de nuestra localidad y que Hernandarias sea conocida, porque es muy poco conocida, como el primer asentamiento poblacional de la provincia de Entre Ríos. Bien, bueno, de hecho es la primera vez que no habías bajado a ver el muelle. No, recién vengo. Y también hay unas señoras que están diciendo, me da una pena, y todo coincide, ¿no? El habitante de Hernandarias, me da una pena. Sí, uno lo siente por uno ser localista, ¿viste? Y querer mucho a su pueblo y que pasen estas cosas, que haya pasado esto, realmente nos pone muy triste, a mí en particular también como vecino de la localidad, que casualmente estoy con la historia hernandaria por cuestiones de la escuela y todo eso, y hablar ahora, me toca hablar en la charla, sobre esto del muelle, lo que pasó, y bueno, es parte de la realidad de lo que está viviendo nuestra localidad. ¿Te gustaría que no sé si desde las bases se reconstruya el muelle, pero que haya una oportunidad para que se reconstruya al menos un muelle flotante? No, un muelle alternativo, otro muelle, construir otro muelle para conservar la misma fisonomía que tenía nuestro puerto antes, haciendo en el futuro, ¿no es cierto?, un muelle similar, más allá de las prioridades que hay en nuestra localidad. También esto se podría a futuro evaluar y poder construir un muelle para que la gente venga a pescar también y para que conserve lo que era antes la fisonomía de la zona de camping. Claro, se fue una parte hermosa de Hernandarias, ¿no? Se fue una parte del camping y de la historia hernandaria. De la historia, esto es muy importante, fue una parte de la historia hernandaria porque, repito, por acá, por este muelle que desapareció, se exportaba cereales a Europa durante la Segunda Guerra Mundial. La gente de la colonia sembraba trigo, lino, traía acá y se embolsaba y se exportaba. Es parte de la historia hernandaria y de la zona también inclusive.
Para tenerla en cuenta siempre. Sí, sí, eso es para tener en cuenta. Y esto va a ser historia, seguramente dentro de unos años esta entrevista, que ahora nada más de haberse derrumbado algo histórico que data ya casi prácticamente 100 años, también hoy estamos atravesando lamentablemente un día histórico por la desaparición, y ojalá que días históricos vuelvan y que se reconstruya el muelle. Ojalá, eso es lo que yo deseo, ¿no? En el futuro, te repito, hay prioridades en el pueblo, claro. Primero están esas cosas, después, bueno, ver la forma en el futuro de poder construir otro muelle similar al que había. Gestionarlo, sí, se puede gestionar también en la provincia, nación. Sí, con quien sea. Y construir un muelle similar al que había, obviamente con otros materiales, pero un muelle que sirva como imagen que conserve la imagen que tenía antes Hernandaria y el camping también. Claro. Bien, para finalizar, bueno, has manifestado, bueno, la tristeza, el pesar. ¿Qué podríamos decir en un día de un habitante de Hernandaria que le gusta? Uno de los hombres que más revaloriza la historia de la localidad, de este primer asentamiento que tiene la provincia de Entre Ríos, como ahora descubrimos. ¿Qué siente en estos momentos al desaparecer parte de esa historia? Como todo vecino, como te decía, una tristeza, pero bueno, ya se cayó el muelle, ahora hay que pensar en el futuro y buscar, como te decía, una alternativa de construir en el futuro algún muelle. Obviamente, reitero, las prioridades están en el pueblo, pero ojalá que en el futuro podamos contar con un muelle como atractivo turístico de nuestra localidad, junto al emblemático e histórico flotante que nos acompaña desde el año 1940, este flotante, por supuesto. Carlito, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos y un saludo para todos.